Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo, el pastor Elías Plasencia León, de aquí de la ciudad de Córdoba. Él se va a presentar en dónde está ubicado. Y bueno, en esta ocasión, pues lo invitamos para contestar, para que nos ayude aquí a contestar en esta sección. Pregúntale al pastor. Adelante, pastor Elías. Muchas gracias, Pastor Freddy. Pues un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios. Mi nombre es Elías Plasencia, pastor de la Iglesia Bíblica de Cristo. Estamos ubicados nosotros ahí cerca del Parque Paso Coyol, Muy y bien. ahí tenemos nuestros cultos a las 5:30. Y aquí estamos para servirles y esperando pues poder responder estas preguntas que efectivamente pues no hay peor pregunta que la que no se hace. Que la que no se hace. Sí, Bueno, gracias. aquí tenemos una pregunta muy importante, ¿verdad? Nos escriben de la ciudad Neza del Estado de México, nuestro amigo Rolando Rubalcábal, ¿verdad? Nos escribe y nos hace una pregunta muy interesante acerca del Día de los Muertos. Y la pregunta es la siguiente. Pastor, en esta temporada del Día de los Muertos hay muchas preguntas y dudas que surgen entre los creyentes y la comunidad en general. Uno, ¿qué es exactamente el Día de los Muertos y cuál es su origen? La segunda pregunta, ¿es una práctica pagana? Si bien es parte de nuestras tradiciones como mexicanos, derivadas del mestizaje entre nuestro pasado azteca, indígena y español de hace más de 500 años, ¿por qué está mal celebrar el Día de los Muertos desde una perspectiva cristiana y bíblica? Y pregunta número 3, ¿es cierto que los muertos nos visitan en los altares o en las casas durante esas fechas, como algunas personas creen? Y la pregunta central es la siguiente, pastor. ¿Qué dice la Biblia sobre estas celebraciones y cómo debemos entenderlas como cristianos? Quisiera una respuesta bíblica clara que nos ayude a entender mejor este tema, ya que para muchos es una tradición familiar, mientras que para otros puede representar una práctica que aleje de los principios cristianos. Muy bien, bueno, como decía en otra ocasión, ya parece un examen. Me hace 3 preguntas, 4 preguntas. Muy bien. Bueno, voy a dar a nuestro amigo Rolando una breve introducción y posteriormente le vamos a hacer aquí las preguntas al pastor Elías, ¿verdad? Que nos ayude a responder, a traer una claridad a los amados, amadas, a las personas que nos siguen a través de estos medios. Y bueno, el Día de los Muertos es una tradición mexicana que combina las prácticas indígenas con las españolas y es celebrada ampliamente en nuestro país y en muchos países de habla hispana en todo el continente y en otras partes del mundo. Aunque en muchas ocasiones de recordar es una fiesta para recordar a sus seres queridos, ya que ya partieron y lo hacen pues, seguramente con amor y con mucho respeto, es fundamental que evaluemos esta celebración desde la perspectiva de la palabra de Dios. Nuestras creencias, nuestro dogma, nuestras manera de vivir tiene que estar en línea a la palabra de Dios. Y como cristianos estamos llamados a discernir lo que nos rodea a la luz de la palabra de Dios para asegurarnos que nuestras prácticas sean consistentes y que no me indique otra cosa que la palabra de Dios realmente pues no aprueba por tener un origen pagano, ocultista o mal. Entonces, aquí la pregunta que yo le hago al pastor, bueno, que nos pregunta el amado del Estado de México, ¿qué es el Día de los Muertos y su origen, pastor Elías? Bueno, esto surge de una práctica en las tierras originarias antes de la llegada de los españoles,
que se celebraba pues estas festividades a los muertos en el Día de los Santos Inocentes, y que bueno, como era costumbre de la cultura romana, de la Iglesia de Roma, hacer un sincretismo para poder ganar los adeptos de la gente. Ellos mezclaban las ideologías que encontraban en las religiones del lugar con el mensaje que ellos traían para que la gente aceptara su religión que ellos venían a imponer en ese momento. Entonces, el origen podría pensarse así, que es una tradición originaria con una mezcla de las culturas ya de los españoles, sin ser más exactos, porque esta información pues cualquiera la puede obtener. Pero nosotros sabemos bíblicamente que estas cosas no son nuevas, se han practicado en todo el mundo, en todos los lugares, a través de que el hombre se ha desviado del conocimiento de la palabra, desde Noé con Cam, que fueron maldecidos por su conducta y extendieron toda esta maldición a lo largo del globo terráqueo. Entonces, estas prácticas se han hecho de una forma similar en todos lados y bueno, pues ya en un momento más abundaremos, son cosas que el Señor nunca mandó. Pero digamos que el origen cultural es así, no es algo oriundo de los mexicanos, que es que los aztecas o aquí lo practicaban, no, esto lo han practicado todas las culturas alrededor de la historia, en todas las épocas, esta desviación de la ignorancia de las cosas verdaderas, porque han ignorado la palabra de Dios desde un principio, es que la practican. Entonces no podríamos decir que es algo originario de los mexicanos, podemos decir que es algo originario de la desviación de todos los seres humanos cuando se han alejado del Señor. Obviamente se toma como algo nacional por el contexto cultural que estamos aquí, pero en realidad no es nada nuevo, es algo que siempre ha habido en la Biblia. Pues muy bien, bueno, entonces, y la segunda pregunta, esta práctica o este Día de los Muertos o esta tradición que hasta el día de hoy, inclusive el día 1 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, salen miles y miles de personas a celebrar, eso ya es un festival a nivel mundial y eso ha repercutido casi en todos los estados de este gran país. Y la pregunta es, ahora sí lo que nos hace aquí la pregunta nuestro amigo, el del Estado de México, ¿es una práctica pagana? ¿Es una práctica inofensiva? ¿Qué nos dice la Biblia? Y nos gustaría escucharlo, pastor. Claro, bueno, pues partimos del asunto que desde que el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre no quiere nada con Dios. Adán quiere ser independiente, pensar lo que él quiere, esto se hereda a todas las naciones, a todas las culturas después de la raza humana, y el hombre no quiere saber nada de Dios, quiere hacer sus propias ideologías, que no son sus propias ideologías, sino es algo que viene también inspirado por Satanás, que es el que quiere que el hombre se rebele y le entrega las prácticas que son abominables delante de Dios. Pero el Señor en su gracia ha preparado un plan para rescatar al hombre de esa insensatez. Entonces decíamos que cuando viene Noé desde su hijo Cam, su nieto Canaán, pues ahí se desbordó el juicio sobre la insensatez del hombre en practicar cosas que no convienen, como lo dice el apóstol Pablo, que no convienen a su crecimiento espiritual, a su comunión con Dios. La tierra de Canaán es la madre de estas prácticas paganas, adoración de muertos, adivinación, esotería. Eso se extiende en toda la tierra y en todas las culturas se va a tener este mismo forma de adorar o forma de conducirse en cuanto a la religión, digámoslo así, de las culturas que se mencionan. Pero el Señor es muy claro cuando Él levanta a un pueblo santo, le empieza a levantar un linaje de hombres santos que se van a comportar como Dios quiere. A pesar del pecado de Adán, Dios siempre preparó un plan perfecto para que a través de ciertas generaciones se llegase hacia un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo para darnos la luz y hacernos entender la verdad del Evangelio y la verdad de cómo como hombres tenemos que conducirnos a Dios. Entonces, claro que esta práctica puede ser muy bonita, puede ser culturalmente muy agradable, podemos acomodarla a nuestras conveniencias, pero la realidad es que son cosas que Dios jamás mandó para que una persona practicase. Si somos personas espirituales, porque somos cuerpo, alma, espíritu, Dios espera que ese espíritu renazca de nuevo al creer en Jesucristo y empiece a hacer las obras que realmente el Señor mandó para nosotros como seres humanos. Y estas prácticas pues no edifican nada a nuestra espiritualidad, en realidad son prácticas que nos alejan mucho del conocimiento verdadero de la palabra
el poderle darle un culto a los muertos cuando Jesucristo es un Dios de vivos. Cuando tenemos que darle más importancia a la vida eterna y a los valores de la fe de la Escritura. Obviamente, al ser una práctica que se aleja totalmente de Dios, por muy bonita que la queramos acomodar, por muy bonita que la queramos vestir, se convierte en una obra infructuosa. ¿Qué fruto nos da? ¿Qué fruto nos da esa cultura? ¿Qué fruto nos da esa práctica? Nos ha hecho mejores ciudadanos, mejor país, nos ha hecho mejores valores. Nuestro país está inmerso en una cultura de educación, en una cultura donde los hombres crecemos cada día más en los valores de la buena comunión, de la buena convivencia, o somos un país que lamentablemente está sumergido en tantas cosas que son evidentes. Y esto no somos el único, el mundo entero está así, por muchas prácticas que se alejan de Dios. La palabra dice, no participéis de las obras infructuosas. Vamos a dejar a un lado, para no herir susceptibilidades, que si la práctica es tradición, que la práctica es bonita, que me acerca a mis antepasados, bueno. Que esta práctica pagana involucra elementos que la Biblia rechaza, como la comunicación de los muertos, como la invocación de espíritus, la creación de altares para los difuntos. Y el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, la palabra nos habla específicamente en esta parte y se dice a la letra, Deuteronomio 10, del 10 al 14, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La palabra de Dios es muy clara porque nos advierte que este tipo de prácticas son abominables, le dan asco, le dan náuseas al Señor. ¿Por qué? Porque nos alejan de la verdad, porque nos acercan más a la oscuridad, a la oscuridad de las tinieblas, que tienen que ver con la muerte. Cuando las mujeres buscaban a Jesús el primer día, el ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces es muy clara la señal de la palabra y la Biblia nos llama a adorarlo solamente a Él. Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y bueno, entonces pues llegamos a la conclusión que esta práctica es netamente pagana, porque claro, así lo dice la Biblia. No sé si quieres agregar algo, claro, pastor. Pagana e infructuosa. E infructuosa, vamos a agregar. No aporta absolutamente nada a nuestra vida espiritual. ¿Por qué aferrarnos a hacer cosas que no nos edifican cuando tenemos el camino de la vida? Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y por qué no mejor practicar las cosas que nos manda el Señor? La comunión unos con otros, la humildad, quitar la soberbia, edificar en los principios bíblicos que manda la palabra. Eso sería un gran fruto para nuestras almas, para nuestra vida. Se requiere humildad, se requiere renunciar a los placeres, a las cosas que me agradan, porque no se trata de hacer lo que nos agrada, se trata de hacer lo que Dios nos ha mandado para nuestra salvación. Y la otra pregunta que nos hace el amigo de la ciudad de Neza es, ¿los muertos visitan las casas donde les ponen altares? ¿Qué dice la Biblia? ¿Esto es así? Pastor, pues queremos escuchar tu punto de vista. Bueno, la palabra es muy clara cuando dice, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Y los que van a la presencia del Señor, a la gloria de su poder en el lugar santo, estarán con Él para siempre, los espíritus de los santos hechos perfectos, y los demás van a ir a prisiones, serán encarcelados en prisiones a causa de la maldad, dice la Escritura. Entonces, pues de una prisión pues nadie sale, no es algo que se mueran y van a estar por ahí yendo y visitando. La palabra es muy clara, hay un juicio, hay un lugar para recompensar a cada alma según sus obras. Si fueron justos y creyeron en Cristo, será la salvación eterna. Si no creyeron en Cristo, será la condenación eterna. Y esto obviamente, bíblicamente, no puede ya un hombre regresar. Hay una historia que el Señor nos da acerca de dos personajes, Lázaro y un hombre rico,
que ya no podían regresar, ¿no? El hombre rico decía, estaba en un lugar de tormento, decía, déjame regresar a avisarle a mis hermanos, ¿verdad? Que no vengan a ese lugar de tormento, y dice, no puedes, ya no se puede salir de allí. Los hermanos tienen la Biblia, que lean la Biblia. Dicen, no, pero si va un muertito de ahí, de aquí de entre los muertos, les aparece, ellos se van a persuadir. Dice, pues si no creen en la Biblia, menos que se les aparezca algún muertito van a creer. Pero no se puede, ese pasaje es muy claro. Ahora, ¿quién es el que hace sentir que se nos aparece? Pues bueno, ya tocaremos ese tema, son demonios engañosos, pero en realidad ya no es ni tu familia ni nadie, no pueden salir ya. Por eso es la importancia y la urgencia de la iglesia en predicar el evangelio, porque no queremos que nadie quede en ese lugar de tormento, sino que estén en la presencia de Dios, donde hay libertad y plenitud. Los que están en la presencia del Señor están tan contentos que ya no necesitan regresar, están esperándonos que también nos arrepintamos para estar con ellos en ese gozo eterno. Claro, bueno, entonces eso es lo que dice la Biblia. Entonces, pues la Biblia es muy clara, porque nos enseña que una vez que una persona muere, pues ya no tiene contacto con este mundo. Dice el libro de Eclesiastés 9:5, porque los vivos saben de qué han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen ya recompensa, porque su memoria ha quedado en olvido. Entonces, esto es claro, ya el mundo espiritual y el mundo físico son, aunque tienen una interacción, son cosas distintas. Ya el muerto está, ya no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eso es lo que dice, o sea, la Biblia. Entonces, pues es un mito, es una tradición, es simplemente algo que nuestros ancestros en la línea azteca y otras culturas atrás, como bien lo explicaba el pastor Elías, pues se practicaba. Entonces, eso realmente es una obra de la muerte. La presencia de los muertos en realidad es una manifestación, como bien decía el pastor, engaños espirituales promovidos por el mismo enemigo, y dice la palabra que el mismo Satanás se viste como ángel de la luz para engañar a muchos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y voy a brincar a la última pregunta que nos hace nuestro amigo del Estado de México. ¿Qué dice la Biblia de estas pues celebraciones del Día de los Muertos? Creo que ya lo contestamos, pero ya prácticamente pues como colofón, pastor. La palabra dice, ustedes son santos como yo soy santo. La palabra santo es un término que en la práctica se refiere como estar apartado de las ideas de este mundo. Dios no quiere que pensemos como este mundo piensa, porque este mundo está equivocado en las ideas, en sus conceptos, y nos puede llevar a la muerte eterna. El Señor quiere que nosotros caminemos en sus principios, en sus valores, no en las cosas de este mundo que decíamos son infructuosas. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida en Cristo tienen un sentido. La muerte ha sido vencida. Entonces, nuestros seres amados mueren en Cristo y algún día los volveremos a ver. No nos preocupa que no estén. Los extrañamos por un breve momento, pero la palabra dice que nos debemos de alegrar porque un día los veremos, un día estaremos con ellos nuevamente. Mientras tanto, pues disfrutamos a los que tenemos cerca. Y este es el ciclo de la salvación en el Señor para poder brincar la muerte que ha sido derrotada, la vida eterna. Pero estas prácticas son muy engañosas porque nos atan a los recuerdos, nos atan a la gente que ya no está con nosotros, que nos causa tristeza, que nos causa muchas veces depresión. Y esto es el poder de la muerte que no nos deja ser libres para ir adelante y seguir disfrutando a nuestros seres amados. ¿Cuántas personas mueren un familiar y a los meses muere el otro de la tristeza, de la depresión? Y ese es el poder del engaño, de la mentira. Ese es el fruto de estas prácticas. ¿Por qué? Porque vienen muchos sentimientos que nos van a hundir emocionalmente, y es el propósito del engaño de Satanás. Sin embargo, en Cristo Jesús dice la palabra que cuando un hermano en la fe muere, nos debemos de alegrar, porque se ha graduado en la fe, porque ha alcanzado la gloria eterna, y nosotros sabemos que en la resurrección un día lo volveremos a ver. Entonces, pues decía Pablo, yo no sé qué elegir, si estar allá con el Señor o estar aquí con mis amados hermanos. Entonces, el valorar la vida y renunciar a estas prácticas engañosas nos va a hacer disfrutar mejor a nuestros seres queridos y la vida que todavía tenemos con libertad, con entusiasmo, con esperanza, para caminar en la gloria del Señor. Y ese es el camino que Cristo quiere para nosotros, la vida eterna. Excelente, pues muy bien, a manera de conclusión, el Día de los Muertos es una tradición cultural muy arraigada en México, pero como cristianos estamos llamados a obedecer a Dios, seguir sus caminos por encima de cualquier costumbre humana
cultural, como se llame. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, Juan 14:23, y por eso no podemos permitir que las tradiciones humanas nos desvíen de la verdad del Evangelio y del mandato de vivir en Cristo, y por ello debemos de decidir a quién servimos, o a Dios o a las tinieblas. Y como dice el libro de los Hechos, capítulo 5:26, tenemos que elegir, o vamos a elegir, o yo elijo servir a Dios por encima de cualquier tradición, llámese como se llame. Y a manera de exhortación final, amado, amada, no te dejes de llevar por las tradiciones de este mundo, sino busca conocer y seguir la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de la revelación de lo que nos enseña aquí su palabra. La suma de la palabra es verdad, y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Que la verdad de Cristo, amados, amadas, llene sus corazones y los guíe hacia una vida que glorifique a Dios en todo momento. Esta es la respuesta que le damos al amado del Estado de México, a los amados y amadas que nos siguen a través de este canal. Yo le pido aquí las últimas palabras al pastor Elías. Claro, es muy importante siempre seguir el consejo de Dios. Nosotros estamos hechos por Cristo, hechos por el Señor, y ese es nuestro camino y esa es nuestra verdad. La palabra dice muy claro que no nos dejemos engañar por las tradiciones de los hombres, que muchas veces son artimañas para confundir a las personas, pero si nosotros nos sentamos imparcialmente, porque no queremos que alguien se sienta ofendido en lo que él cree, sino que estamos haciendo un llamado realmente a la conciencia, a investigar, a indagar, es el propósito de este canal, de este momento, que es de mucha bendición, para que vengan a la Biblia, para que en vez de dejarse llevar por tradiciones que muchos jóvenes, pastor, ni siquiera saben el origen, ellos nada más se pintan de calaveras porque van a una fiesta, no saben lo que están haciendo, no saben lo que repercute en sus almas, lo ven como un juego, lo ven como algo, no, pues para mí no tiene nada de malo, pero el problema es que nosotros como sociedad, no nada más no tenemos que hacer lo malo, que esto es así, no hay que hacer lo malo, el problema es cuando no hacemos lo bueno. El no hacer lo bueno es peor que hacer lo malo, porque a final de cuentas nos lleva a la misma tragedia de la muerte eterna, pero sigamos a Cristo, que Él nos lleva a esas obras que Él preparó para nosotros. Muy bien, bueno, pues esta fue esta sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. Bueno, pues nos vemos y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, regálanos un like, comparte nuestra información en tus redes y te recuerdo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima.